Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Sagitario. Les doy la bienvenida a este su canal Alelí Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis como agradecimiento porque al vernos hasta el final apoyas nuestro refugio de animales rescatados. Quiero comentarles que estas lecturas son generales. Si hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones te dejé el link para que puedas hacerlo. Vamos en este momento a hacer esta lectura. No tiene fecha, día ni hora específica, sexo, género, a quién va dirigido. Y recuerden que contiene dos partes, bueno, realmente tres partes. Primero la parte amorosa de los que tienen una conexión con alguien, segunda los que están solteros y tercera vamos a hablar de la economía de todos los Sagitario en general. Pensamientos de esta persona hacia ti, Sagitario. Quiero aclararles que la primera lectura es la de la conexión. Estas personas pueden estar juntas o separadas, ser el crush, el novio, el amante o el ex, y esto no afecta. Pensamientos de él hacia ti. Bueno, en estos días habrá comunicación. Esto me habla acerca de una carta o mensaje. Probablemente vaya a ser a través de redes sociales. Esta comunicación inicialmente no se dará de forma face to face, persona a persona, sino que será como a través de redes sociales. Siento mucho que va a estar como tanteando la situación. La verdad es que él o ella no tuvieron como muy buenas actitudes contigo inicialmente, o la forma en cómo se han distanciado o se han dado las cosas en las últimas semanas o en los últimos meses ha sido de un poco de como de desprecio, de menosprecio de él o ella hacia ti. Se ha ido y ahora quiere como regresar, pero se ha dado cuenta de estas actitudes déspotas, entonces no sabe en qué situación te vaya a encontrar a ti, Sagitario. Me dice que es una persona que fue o se fue, quiso como vivir la vida loca, probar en otros lugares, beber mucho, quizás salir con sus amigos, se cansó de todo esto. La carta de la templanza me dice que es alguien que ve con buenos ojos como la oportunidad de recuperarte, que ve con buenos ojos como toda la situación. La carta de la templanza también me dice que llega como con la actitud de decir todo lo que Sagitario me pida yo se lo voy a dar con tal de tenerle feliz, con tal de que me perdone, con tal de que regresemos. Veamos qué nos dice como solución de esta situación. Puede ser que en este momento a ti realmente la relación no es que te esté dando mucha paz, no es que te esté dando mucha tranquilidad. Y yo siempre pienso que todas aquellas cosas en las cuales uno no siente como esa plenitud, ese bienestar y esa tranquilidad, pues no vienen de parte del universo. Veamos qué consejo te da el tarot egipcio en cuanto a los pensamientos de esta persona. La carta de la ofrenda, confirmándome que es alguien que en este momento llega a ofrecerte, llega a proponerte, llega con una propuesta, ¿sí? Inicialmente, como te digo, la comunicación es muy probable que no se dé cara a cara, pero sí tanteará el terreno, verá a ver cómo están las cosas contigo. Veamos en los ángeles que nos dicen respecto a los pensamientos de tu persona especial. Los sueños te hablarán sobre el futuro. Si no sabes qué hacer en cuanto a la propuesta, en cuanto a la decisión que tomar frente a esta persona, tu intuición te va a hablar muchísimo en sueños. Entonces es algo bueno, es algo maravilloso, es algo positivo. A ti, en cuanto a tu vida personal, te dice ten cuidado durante estos días en cometer errores por imprudencia. Ten cuidado porque podrías estar como dándole demasiada importancia a una situación personal, emocional, y estar descuidando otros aspectos como tu vida profesional, tus sueños y tus metas.
Este 8 de oros invertido me habla acerca de, tienes miedo, mucho miedo del engaño, ¿sí? Tienes como temor y al mismo tiempo tienes como la intriga de saber qué es lo que esta persona estaba haciendo mientras no se ha encontrado contigo. Sin embargo, aquí apareces tú, Sagitario, majestuoso, apareces con esa carta a la emperatriz diciendo: en este momento debes ser tu prioridad, en este momento debes empoderarte de tu vida, en este momento el sartén debes tenerlo tú por el mango y debes ser tú quien tomes realmente la decisión de qué hacer con esta relación, si continuar o no. Recuerda que son tus sentimientos, es tu tranquilidad, tu paz, tu felicidad, y que nunca debes entregárselo o ponérselos en bandeja de plata a otra persona. Nuevamente una carta que me habla o me dice: cuidado con imprudencia durante estos días. Cuidado con a quién le cuentas tus cosas. Cuidado si es especialmente una persona de signo Libra, porque probablemente no esté mostrándote la cara. En tu vida social me dice que hay algunas personas que se han alejado de ti, que te sientes a veces un poquito sola, que necesitas como más contacto con los demás, pero al mismo tiempo te da miedo asumir este riesgo que me dice la carta del loco, porque sientes mucho miedo de la traición o del engaño. Quizá incluso en el plano de la amistad has entregado demasiado, pero hay personas que tampoco han sabido valorar que Sagitario les ha dado la mano cuando ha sido necesario. Has tenido como una sorpresa, una mala sorpresa, cuando le diste como el apoyo a un amigo, a una amiga recientemente, y te diste cuenta que cuando tú necesitaste esa persona no estuvo, o que también puedes haberte dado cuenta de que esta persona hablaba mal de ti a tus espaldas. Sin embargo, yo te digo que no toda la gente es igual, y te dice la carta de hoy a través del tarot de los ángeles: protege lo que es sagrado, ¿sí? Protege lo que es sagrado me habla acerca de también ir poco a poco dándonos el tiempo para entregar a la gente justo lo que nos está dando. No podemos ir por la vida desbordando como todo lo que somos y entregándonos de corazón a gente que la verdad no lo va a valorar. Quiero preguntarle al oráculo del amor un poco más acerca de esta persona especial que tienes. Me dice que llega una época de plenitud, una época en la que tú te encontrarás tanto que te darás cuenta que no mereces menos que el amor que estás recibiendo, ¿sí? Esto es supremamente importante para ti porque debes cultivar muchísimo el amor propio. Eres deseable, eres hermosa. Dice: mantente segura de tu amor, y es que tu amor debe ser lo que primero te transmita confianza a ti misma o a ti mismo. Siento que Sagitario le ha estado dejando su valor, su amor propio, su aceptación en manos de otro, y es tiempo de regresar ese amor y ese control sobre tu vida a tus propias manos, Sagitario, que estás en una relación con alguien más o con una conexión especial. Vamos a ver qué nos deparan las cartas para los que están solteros, y los invito a quedarse hasta el final para que vean su parte económica y para que participen. Bueno, entonces vamos a ver para los que están solteros en este momento. Estás caminando hacia tus sueños, tus metas, has sido decidido. Esta carta del caballero de espadas me habla acerca de una persona súper luchadora en estos momentos. Me alegra saber que ustedes van avanzando, que van peleando frente a cualquier obstáculo que se les ha presentado en el camino. Y vienen definitivamente, luego de todos estos como obstáculos, de tanto esfuerzo, viene la realización de nuevos planes. También este 7 de espadas, que es de las pocas espadas que me gusta realmente, me habla acerca de que si las cosas no están funcionando en tu vida profesional y personal por un camino,
lo intentes por otro, que no te estanques porque muchas cosas buenas y bonitas están esperándote, Sagitario soltero, en tu vida, en cada área. Sin embargo, si ves que no fluye por un sentido, no te quedes estancado ahí, no te quedes lamentándote, busca otra manera de hacer las cosas, te dice. Sal del encierro. Estás un poco encerrado en tus pensamientos, ensimismado, has creado una burbuja de protección en la cual te sientes muy seguro, pero allá afuera, además de personas o situaciones que nos pueden hacer daño, también hay gente y situaciones que nos pueden hacer muy bien. Entonces no te niegues a conocer a las demás, a gente que te puede ayudar con tu crecimiento de evolución espiritual, simplemente por otras personas, por lo que haya pasado antes. La carta del Áquer invertido me dice que estás en un tiempo de sanación, estás en un tiempo de recuperación en cada aspecto de tu vida, en cuanto a tu salud, en cuanto a tu parte económica profesional y también en tu vida amorosa. Esto es muy bueno, es muy positivo. No siento que sea ya el momento de tener una relación como tal, Sagitario, pero sí te recomiendo muchísimo más abrirte al mundo. Me encanta que esto esté sanando, me encanta que se esté dando un crecimiento, una evolución espiritual importante. Sin embargo, la carta del astro invertido me dice, en planos sentimentales o amorosos es quizá lo más oportuno no pensar en ellos en este momento. Viene para algunos de ustedes la compra de un bien raíz, de un bien material. Viene para ustedes también una época de madurez. Algunos están pensando ya en que su próxima relación sea muy seria, muy estable, quizá en un matrimonio, en un compromiso, pero todo a su tiempo, ¿sí? Todo a su tiempo. Entonces, por ahora, mantente como este rey en tu vida. Siento que puede llegar después de todo esto una persona algo mayor que tú. Puede ser cronológicamente o en cuanto a su madurez, pero posterior a todo este proceso de sanación y de curación y en un futuro a mediano plazo, llega alguien bastante serio, bastante responsable, con un sentido de protección hacia Sagitario, alguien que ya tiene experiencia y con las cosas muy claras en la vida. Alguien a quien tú deberás poner atención porque la verdad podrías estar generando este obstáculo para estar con esta persona. Me dice que a veces va a haber con Sagitario como un duelo de quién toma el control de la relación. Te asusta un poco que sea algo mayor, te asusta un poco como la seriedad con la que quieres llegar. Sin embargo, miren que te sale las de oros y esto me dice que en el plano amoroso esta persona llega con toda, llega para generar un triunfo, una relación que la verdad vale muchísimo la pena. Entonces creo que para ti que estás soltero luego de este proceso de sanación, es muy importante darte la oportunidad y por eso es bueno que te vayas abriendo poco a poco a la gente. La carta del apostolado me dice que, como te decía, es alguien de quien puedes aprender muchísimo. Y la carta del presentimiento me dice que tu intuición también te guiará hacia él o hacia ella. Bueno, vamos a ver entonces qué nos deparan. ¿Qué consejito te doy el tarot de los ángeles? La energía te hará reinar. Y la energía me habla acerca de cómo conectar con tu parte espiritual te va a permitir gobernar estos miedos, dominar estas inseguridades que llegan a tu vida. ¿Listo? Vamos a pasar entonces a la lectura rápida, al tip de la economía para todos los Sagitarios en general, para el trabajo. Y este 9 me habla acerca de lágrimas, que algunos de ustedes están pasando una crisis súper importante. Vamos a ver solución para esta situación. Me dice, estas lágrimas o estos problemas tienen que ver con decisiones tomadas en el pasado. Saca de ellas las mejores lecciones para que tengas un futuro mejor. Veamos qué más nos dice. Recibirás durante estos días probablemente un regalo, un dinero que tú no estabas esperando, algo que te va a ayudar como en medio de toda esta crisis. También este 4 puede significar el hecho de que te enfoques en trabajos legales, en cuestiones como de fortunas bien hechas, porque sería algo como
ven bueno para ti evitar problemas legales relacionados a trabajos o dineros. Me dice en este momento la carta del número 28 que ese es tu número de la suerte para ti el día de hoy. Entonces estás pendiente porque llegará un dinero o una propuesta de trabajo inesperada. A ti que llegaste hasta aquí, darte las gracias porque por ti podemos alimentar nuestro refugio un día más, bendecirte y contarte que los requisitos son los siguientes. Primero, estar suscrito. Segundo, al canal de YouTube. Segundo, darle like y activar la campanita para que no te pierdas nuestros en vivo. Y tercero, escribir la palabra naranja en los comentarios el día de hoy. Bendiciones.